Bueno, mi nombre es Oscar, soy de El Salvador, del país más pequeño de América Latina, un país que no sé si providencialmente lleva el nombre de nuestro Señor. Estoy casado, tengo una hija, eh, vivo en la ciudad de Santa Ana, es una ciudad que está ubicada en la parte occidental de El Salvador, que limita con el país de Guatemala. Es una ciudad pequeña, no es una ciudad tan grande. Soy ingeniero en sistemas computacionales y una de las cosas que más me apasiona es escribir y predicar. Eso ya lo hemos visto aquellos que hemos leído y escuchado tus prédicas, tus estudios. Bueno, nos apasiona cómo transmites ese mensaje de verdad presente. Eh, bueno, de mi parte yo he compartido varios trabajos así. Agradecemos a Dios por esa sabiduría y ese amor y esa fe que el Señor te ha dado para transmitirlo a todos, ¿verdad? Así que bueno, hermano, ahora el tiempo es tuyo y háblanos acerca del tema que nos vas a presentar esta noche. Ok, muchas gracias. Vamos a presentar. Me confirman si logran ver la pantalla. Se ve perfectamente. Ok, ok, Sí, se ve perfecto. ok, muchas gracias. El tema de esta ocasión lleva por título Jaque mate al diablo. A lo largo de la historia, la humanidad ha presenciado un conflicto de repercusiones universales y lo ha hecho en primera fila. Un conflicto entre el bien y el mal, donde Dios constantemente revela su carácter de amor, mientras que Satanás mancilla por todos los medios esa imagen noble y sublime que él desea presentar. Desde su rebelión en las cortes celestes, Satanás ha desvirtuado el amor de Dios y el evangelio de su gracia. Es un hecho notorio que el gran conflicto gira en torno alrededor del carácter de Dios, es decir, del carácter divino. Y una de las preguntas principales que están inmersas dentro de este gran conflicto es: ¿ama Dios en realidad a sus criaturas o solamente quiere que cumplan órdenes? Mediante esta pregunta, Satanás ha logrado sembrar duda y desconfianza en muchas mentes en relación al carácter de Dios. Elena de White escribió la siguiente declaración en relación a la estrategia satánica de tergiversar el carácter divino. Ella dijo en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, página 689, lo siguiente: desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese someterlos. Por eso mintió acerca del carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de él. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta le odiasen. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado para que desechasen a Dios de su conocimiento. Me gusta pensar en el gran conflicto como un gran tablero de ajedrez, donde cada pieza que Dios mueve en ese tablero tiene por finalidad dar una revelación de su infinito amor a la humanidad, mientras que cada pieza que Satanás desplaza tiene por objetivo desvirtuar el carácter de su adversario. En el libro de Apocalipsis encontramos profetizado con milimétrica exactitud el surgimiento de 4 piezas en el contexto del tiempo del fin que juegan un papel importante en esa gran controversia
donde Cristo y Satanás se ven enfrentados, donde la justicia y el pecado, el amor y el odio están contrastados. Esos 4 movimientos constituyen prácticamente las últimas piezas que Dios y Satanás usarán al fin de la historia de este mundo. Las primeras 2 piezas corresponden a maquiavélicos instrumentos que el enemigo usará para desvirtuar el carácter de Dios a través de la coerción y el desenfreno. Mientras que la tercera pieza es una pieza que tanto Dios como Satanás emplearán. Por su parte, la última pieza será clave para finalizar la partida del juego y garantizar la victoria de Dios sobre el gran conflicto. Veamos a continuación a detalle cada una de estas piezas. La primera pieza la encontramos descrita en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. Y esa pieza es la bestia que sube del mar. En ese capítulo, Apocalipsis 13, el vidente de Patmos, Juan, describe al poder papal bajo la figura de una bestia híbrida que surge del mar, la cual establecería un reinado de terror que duraría 1260 años. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Durante ese periodo de tiempo, esta bestia hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y pensaría en cambiar los tiempos y la ley, tal y como Daniel lo había anunciado en el capítulo 7, versículo 25 de su libro. Ahora, si el carácter de Dios está representado en su santa ley y el papado se adjudicó la prerrogativa de cambiarla, entonces este poder tendría por principal cometido presentar un concepto falso del carácter de Dios. Y en efecto, eso ocurrió así, puesto que Roma ha presentado al mundo la imagen de un Dios vengativo y distante, un Dios que al encarnarse no tomó nuestra naturaleza caída, sino una naturaleza humana superior, un Dios que usa la coerción para convertir y convencer, un Dios cuyo plan de salvación es incompleto, pues depende de las obras del pecador para salvarlo, un Dios que te condena por nacer, un Dios que no es amor. Esa es la primera pieza que se presenta al final de los tiempos en este gran juego de ajedrez. La segunda pieza la encontramos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 1 en adelante. Juan también nos muestra que en la víspera de la herida mortal del papado, el diablo movería una segunda pieza, una bestia que habría de levantarse del abismo, según Apocalipsis 11:7. Este poder, que representa al ateísmo personificado en la Revolución Francesa, era la respuesta del hombre ante la horrorífica y repugnante perversión del carácter de Dios que Roma había enseñado por siglos. Tras haberse suprimido las escrituras, Roma mostró el retrato de un Dios que en vez de despertar amor, incitaba al odio y la rebelión. Elena de White lo expresa así en El conflicto de los siglos, en la página 270. Ella dice: la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución. Esta terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciaría el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendía durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia romana. Efectivamente, la historia nos confirma que en el año de 1793 se declaró la no existencia de Dios y la abolición de su evangelio en las fronteras de la nación francesa por un acto de solemne legislatura. Así que el mundo pasó mediante el reinado de estos dos poderes, del legalismo religioso al ateísmo intelectual, cuya deidad única era la razón. Por lo visto, la tarea de Satanás al presentar una imagen distorsionada de Dios estaba teniendo mucho éxito mediante la Revolución Francesa del siglo XIX. Vayamos ahora al tercer poder o la tercera pieza, la cual constituye un poder político que en sus inicios sirvió como un lugar de refugio
para aquellos hombres y mujeres que buscaban la libertad de conciencia que habían perdido a causa de la persecución papal. Por esa razón, Juan describe este poder como una bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Ahora, recordemos que el cordero es un símbolo de Cristo y por lo tanto es un referente de la paz y la libertad. Esta bestia, que es representada por la tierra en Apocalipsis capítulo 12, habría de tener inicialmente un propósito de carácter redentivo, pues según Juan, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había echado en contra de ella. Pero lastimosamente este poder, al final de la historia, derribará el muro de separación entre la iglesia y el Estado, generando la más feroz y cruenta crisis de conciencia mediante la imposición de leyes de carácter religioso. Juan describe así este tipo de disposiciones legales que estarán en contraposición con la ley de Dios. Apocalipsis 13, 16 y 17 nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El nombre de esta tercera pieza es los Estados Unidos de Norteamérica. Vayamos ahora a la cuarta y última pieza. Y en esta pieza vamos a invertir una muy buena parte de nuestro estudio en esta ocasión. La última pieza corresponde a un movimiento religioso. ¿Cuál es ese movimiento? La sierva de Dios nos dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 356. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. El certificado de nacimiento de este movimiento está escrito en Apocalipsis capítulo 10. En este capítulo, la experiencia agridulce de Juan al tomar y comer el librito simboliza la experiencia de gloria y chasco del movimiento milerita, cuyo clímax se sitúa entre los años de 1840 a 1844, tras haber estudiado con ahínco la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Después de la amarga noche del 22 de octubre de 1844, el ángel fuerte de la visión de Apocalipsis 10, quien es nada menos que Cristo, le hace una solicitud inusual al movimiento adventista que aún se encontraba en pañales. ¿Y cuál es esa solicitud? Apocalipsis 10:11 dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es lo que debía de profetizar el movimiento adventista? ¿Cuál es el mensaje que este movimiento levantado por Dios tendría que comunicar al mundo entero? La respuesta a estas dos preguntas la encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. ¿Y qué es lo que aparece situado en esa porción de las Escrituras? Exacto, el mensaje de los tres ángeles. Es interesante notar que cada uno de estos mensajes contiene una revelación del amor de Dios. Si me pidieran a mí resumir el mensaje de los tres ángeles en una tan sola palabra, yo utilizaría la palabra amor. Y alguien podría preguntar, ¿y dónde se encuentra expresado de forma explícita o implícita el amor de Dios en cada uno de los mensajes de estos tres ángeles? Vamos a notarlo a continuación. El mensaje del primer ángel. Este mensaje aparece descrito en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Este mensaje proclama el evangelio eterno, el cual es dado a toda la raza humana a través de Cristo.
La expresión evangelio eterno equivale al pacto eterno que está mencionado en Hebreos 13:20 o al consejo de paz que aparece en Zacarías 6:13, ya que la inspiración nos dice que ese pacto es el mismo evangelio que se nos predica ahora. Eso lo escribió Elena de White en la matutina La maravillosa gracia de Dios, página 129. Es interesante notar que en cada una de las 4 verdades distintivas que el mensaje del primer ángel contiene, hay una revelación magistral del amor ágape de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las 4 partes importantes o los 4 elementos fundamentales del mensaje del primer ángel? El primero de ellos es temer a Dios. El segundo es darle gloria. El tercero es adorar a aquel que hizo. Y el cuarto es la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo se relaciona el amor de Dios con cada una de estas 4 verdades fundamentales? La primera, temer a Dios. El temor a Dios, según Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, y según el Salmo 103, versículo 17 y 18, está vinculado con la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios es un reflejo del carácter de amor de Dios. La segunda expresión, dadle gloria. La gloria de Dios es una alusión a su bondad, a su misericordia, a su clemencia. Esto forma parte de los atributos divinos del amor ágape de Dios. La expresión adorar a aquel que hizo es una referencia inequívoca al 4º mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. El sábado es el recordativo semanal de nuestro reposo o salvación en Cristo, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 9. La salvación no es un salario otorgado a cambio de nuestras obras o de nuestra obediencia, sino un don dado al hombre por amor. Así que el sábado nos recuerda el gran amor de Dios por la humanidad, el cual ha sido manifestado no solamente al crearla, sino también al redimirla en la cruz del Calvario. La cuarta verdad del mensaje del primer ángel nos dice, la hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador limpia al pueblo de Dios del pecado. Esto significa que el amor divino no solamente es perdón, sino también transformación y renovación total. El juicio de los santos testifica a voz en cuello que la única fuerza capaz de cambiar al creyente desde adentro hacia afuera es el amor que brota del trono de la gracia de Dios. El mensaje del segundo ángel. Este mensaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Este portentoso ángel anuncia la caída de Babilonia o la desaparición del cristianismo apóstata que ha hecho un uso ilícito del poder político. Babilonia cae como resultado de que el evangelio captura la atención del mundo y magnifica el amor ágape de Dios. El evangelio provoca la caída de Babilonia al revelar la total impotencia y la bancarrota moral de una religión impulsada por la política. El amor de Dios revelado en el evangelio abate en el polvo todo sistema basado en el ego y las obras del hombre. Y finalmente tenemos el mensaje del tercer ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12. Este mensaje nos muestra el contraste entre aquellos que adoran a la bestia y reciben su marca y aquellos santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, hay un antagonismo, un contraste, una contraposición entre el falso sistema de salvación por obras que Babilonia promueve y la justificación por la fe, una contraposición clara entre el orgullo satánico y el amor mismo de Dios. No queda duda que el mensaje que el movimiento adventista tenía que comunicar al mundo era una exposición magistral y poderosa del amor de Dios, manifestado detalladamente en el evangelio. Con mucha razón, Elena de White escribió lo siguiente con respecto al mensaje final que la iglesia adventista debe de proclamar. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 342, ella dijo, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor.
¿Y dónde está revelado el carácter de Dios? En el mensaje de los tres ángeles. Cada elemento, cada verdad, cada partícula teológica que aparece en el mensaje de los tres ángeles grita a voz en cuello que Dios es amor y que su amor no solamente es perdón, sino transformación y renovación total. Sin embargo, los años pasaron y como iglesia, en vez de abrazar el centro de este mensaje, preferimos centrarnos solamente en las verdades que nos distinguían del mundo evangélico. ¿Y cuáles eran esas verdades? La ley, el sábado, el estado de los muertos, el santuario, la reforma pro salud. Dejamos a un lado a Cristo, quien constituye, según el espíritu de profecía, la gran verdad en derredor de la cual se agrupan las otras verdades, y preferimos presentar el tronco, las ramas y las hojas de nuestro sistema doctrinal, olvidándonos así de la raíz. ¿Y dónde encontramos en los testimonios que Cristo es el centro, el fundamento sobre el cual deben de edificarse y construirse toda doctrina y creencia? En el evangelismo, en la página 42, la sierva de Dios dice: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan las otras verdades. En los inicios de su ministerio, Elena de White recibió una visión donde contempló que al final de los tiempos muchas personas se refugiarían en un gran templo en el cual encontrarían salvación, mientras que las multitudes que estaban afuera se perderían por la eternidad. Este templo, en la visión de Elena de White, tenía una particularidad. Noten lo que dice ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 32. Al entrar en el edificio, vi que el amplio templo estaba sostenido por una inmensa columna a la que estaba atado un cordero mutilado y sangrante. Los que estábamos en ese lugar sabíamos que este cordero había sido desgarrado y herido por causa de nosotros. ¿Quién es ese cordero? ¿Acaso no será Jesús, el cordero inmolado, el cordero que habría de perdonar y limpiar el pecado del mundo? Todos los que entraban en el templo debían de compadecer ante él y confesar sus pecados. A través de esta visión, Dios le estaba comunicando al movimiento adventista que el pilar fundamental de su templo y sistema doctrinal era Cristo y su incomparable amor. Pero lastimosamente la iglesia no mantuvo ese norte en su experiencia y en su misión. Y trágicamente en el año de 1852, Elena de White escribió algunas declaraciones que identificaban al adventismo con la tibieza de la iglesia de la Odisea. Una de ellas se encuentra en la revista del Heraldo, fechada el 10 de junio de 1852. Esta declaración dice: muchos que profesan estar esperando la rápida venida de Cristo se están conformando a este mundo. Son fríos y formalistas como las iglesias nominales de las que hace tan poco tiempo se separaron. Las palabras dirigidas a la iglesia laodicense describen perfectamente su condición. En 1852, ¿pueden ustedes imaginarse esto? El movimiento adventista estaba iniciando. Tan aterradora fue la tibieza del movimiento en sus inicios que se sumergió por completo en las aguas frías y oscuras del legadismo. Tanto así que la iglesia olvidó presentar al mundo la verdad fundamental, la justicia de Cristo, los encantos incomparables del amor divino. En el libro Fe y Obras, en la página 12, la sierva de Dios dice: por un lado, los religiosos extremistas en general han divorciado la ley del evangelio, mientras nosotros, por otro lado, casi hemos hecho lo mismo desde otro punto de vista. No hemos levantado delante de la gente la justicia de Cristo y el pleno significado de su gran plan de redención. Hemos dejado a un lado a Cristo y su incomparable amor, introduciendo teorías y razonamientos, predicando
discursos argumentativos. Como pueblo, habíamos desarrollado un evangelismo a la defensiva. Tuvimos el privilegio de recibir una serie de verdades al introducirnos al lugar santísimo del santuario celestial. Y en vez de proclamar estas verdades, estos solemnes mensajes con toda humildad, emergimos de ese lugar a la defensiva, con los puños en alto. Adquirimos verdades y mensajes que eran contrarios a las creencias populares del cristianismo de aquella época. Y tristemente, nuestro ego espiritual comenzó a crecer. Nuestros ministros y predicadores se centraron en el arte del debate para poder evangelizar y presentar la verdad. ¿Saben ustedes cómo se hacía evangelismo en aquella época, entre los años de 1850, 1860? Cada vez que un evangelista de nuestra iglesia llegaba a un lugar determinado donde no existía presencia adventista, este hombre levantaba una tienda en el pueblo. Había un debate público con los ministros de ese lugar al finalizar la serie evangelística. Y el tema principal era la vigencia del sábado. No había quien pudiera vencer a los ministros y predicadores adventistas. Se habían convertido en verdaderos gigantes de la apologética adventista. Pero la forma de presentar sus argumentos era una forma ruda y fría. Exponían verdades trascendentales, pero con una manera que no era la adecuada. Muchos de ellos se autoeducaron como personas polemistas, como personas aficionadas y expertas en el debate teológico. En relación a estos predicadores y ministros, la sierva de Dios escribió lo siguiente en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 241. Los ministros polemistas, para ser vivificados y vigorizados, dependen tanto de la excitación creada por el debate o la oposición como el ebrio de su trago. Estos ministros necesitan convertirse nuevamente, necesitan beber profundamente de las corrientes incesantes que proceden de la roca eterna. A pesar de esta triste distorsión de nuestra misión, el enemigo, a pesar de esta triste distorsión de nuestra misión que el enemigo había producido en el seno de la iglesia, Dios comenzó a calibrar el rumbo del adventismo y empezó con uno de los líderes más prominentes del movimiento, Jaime White. Jaime White comenzó a sentir un peso profundo en su corazón por presentar más plenamente el tema de la redención. En los últimos días de su vida, él le dijo a su esposa las siguientes palabras: tengo la seguridad de que estamos ante una crisis. Hemos de preservar nuestras capacidades físicas y mentales para el servicio en el futuro. Hace tiempo que se debería haber presentado más plenamente a nuestro pueblo el tema glorioso de la redención. Pero he cedido cuando se me llamó al campo de labor para asistir a los encuentros campestres y he quedado casi exhausto hasta el punto de ser incapaz de ponerme a escribir. Pero no solamente Jaime fue impresionado de esa forma por el Señor. En octubre de 1876, Jaime White presentó una nueva versión del famoso cuadro El Camino a la Vida en la revista del Heraldo. Es una obra icónica y muy reconocida dentro del arte del adventismo. Y vean ustedes que en el año de 1876, esta obra, como aparece en pantalla, tenía como centro un gran árbol de donde quedaban colgadas dos tablas que ilustran o representan los mandamientos de Dios. Cristo se encontraba al lado crucificado de ese gran árbol. Lo más prominente de esa obra de arte era la ley, 1876. En 1883, Jaime White pidió que se hiciera cambios a este cuadro. Y al escribirle a su esposa en relación a los cambios de esta obra de arte, él dijo: el árbol de la ley ha sido quitado. Cristo en la cruz se ha hecho grande
y se lo ha puesto en el centro. Este hecho, sin lugar a dudas, refleja un cambio de énfasis en la mente de Jaime White, cambio que había sido propiciado por Dios mismo. Jaime había comprendido que Cristo y no la ley es el centro del gran plan de la salvación. Thomas Morgan fue uno de los artistas principales de paisajes de los Estados Unidos, que fue convocado para poder producir esta obra en enchapado de acero. Pero el cuadro, El Camino de la Vida, no era el único indicativo sobre la nueva comprensión que Jaime White tenía en relación a la salvación y la centralidad de la cruz de Cristo en ese plan. En febrero de 1881, él expresó su deseo de que los ministros adventistas tenían que predicar más de Cristo, su amor y su justicia. En armonía con su pedido, Jaime comenzó a enfatizar a Cristo en todas sus predicaciones. Y vean lo que él dijo en la revista del Heraldo, fechada el 8 de febrero de 1881. Muchos sienten en el alma un deseo indecible de Cristo, y quien escribe es uno de ellos. Algunos nos hemos dedicado a los negocios, el trabajo, las preocupaciones, dejando relegado a Cristo en la mente y los afectos. Para otros todo ha sido una teoría centrándose en la ley y en los profetas, la naturaleza y el destino del hombre, y los mensajes destituidos en un grado alarmante de Cristo morando en el interior. Nuestros predicadores necesitan que se los anime más. Han de predicar más a Cristo y deberían saber más de Él, de quien dependen todas nuestras posibilidades de éxito aquí y después en el cielo. Fue así como Jaime White cerraba su ministerio pastoral, con un cambio de énfasis, con un cambio de foco. Y en agosto de ese mismo año, de 1881, mientras Elena de White estaba sentada, al lado de su esposo moribundo, el Señor le dio una promesa para el futuro de la obra. ¿Cuál es esa promesa? Vean lo que ella escribió. A los hombres se los entierra, pero la obra prosigue. Tengo obreros, es Dios quien está dando esta promesa divina a su sierva. Tengo obreros que se harán cargo de esta obra. No temas, no te desanimes. Esta obra irá adelante. Allí comprendí que tendría que asumir una obra y tomar una carga más pesada aún de la que nunca antes llevara. Dios traería a su obra un elemento del que aún no disponíamos. Tras leer estas palabras, inmediatamente surge la pregunta en nuestra mente: ¿quiénes eran los obreros que en un futuro inmediato se harían cargo de esa obra tras la muerte de Jaime White? ¿Cuál sería el elemento que después de la muerte de Jaime White, uno de los pioneros principales de la Iglesia Adventista, sería introducido en la teología adventista? Es interesante notar que esta declaración que leímos hace un momento se hizo muchos años después de la muerte de Jaime White. De hecho, si ustedes notan, la declaración está fechada el 3 de febrero de 1890. ¿Qué sucedió en esa fecha? ¿Qué sucedió en esa ocasión? Bueno, Elena de White se encontraba predicando y contando la historia acerca de la muerte de su marido. Se encontraba en la iglesia de Battle Creek, en Michigan, y estaba refiriéndose a su experiencia de 1881, cuando su esposo murió, tomando la promesa que Dios le hizo 9 años atrás y aplicando esa promesa al mensaje de 2 pastores jóvenes que en esa época se habían levantado con poder para exaltar la justicia de Cristo. ¿Quiénes eran estos 2 pastores? ¿Quiénes eran estos 2 obreros, estos 2 ministros jóvenes que Dios había levantado? El pastor E.J. Wagoner y el pastor A.T. Jones. Estos son los obreros que Dios levantaría, y estos obreros habrían de introducir por inspiración divina un elemento del cual la teología adventista todavía no estaba empapada. De hecho, la verdadera conversión de Wagoner ocurrió un año después de la muerte de Jaime White.
en el año de 1882, cuando Elena de White se encontraba predicando en el campestre de Healdsburg, Wagoner describe la experiencia de su conversión de la siguiente manera. Leámosla. Hace muchos años, en una tarde sombría y lluviosa, estaba sentado en una carpa en la que una sierva del Señor estaba presentando el evangelio de su gracia. En mitad del discurso tuve una experiencia que fue el momento decisivo de mi vida. De repente brilló una luz a mi alrededor y se iluminó la carpa como si luciera el sol del mediodía. Vi a Cristo crucificado por mí y me fue revelado por vez primera en mi vida el hecho de que Dios me amaba y de que Cristo se dio personalmente por mí. Todo fue por mí. Supe que en la Biblia encontraría el mensaje del amor de Dios a los pecadores individuales. Resolví entonces que dedicaría el resto de mi vida a encontrarlo allí y darlo a conocer a otros. Pero, ¿cuál es el contenido del mensaje de estos dos hombres? Mensaje que fue expuesto con poder en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Minneapolis en el año de 1888. ¿Cuál es el contenido? Notémoslo. Testimonios para los ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Esta cita es impresionante. Esta cita hace cambiar nuestra perspectiva del adventismo y nos muestra que lo cardinal, lo fundamental, lo central en el adventismo, en la misión de la iglesia adventista, en el contenido del mensaje de verdad presente, es Cristo y su incomparable amor. Este mensaje, el mensaje de 1888, el mensaje de la justicia de Cristo, es una revelación suprema del amor de Dios y presenta a Cristo desde tres facetas. Número 1, presenta a Cristo como un Salvador exaltado. Número 2, presenta a Cristo como un Salvador universal. Y número 3, presenta a Cristo como un Salvador completo. Desglosemos cada uno de estas facetas que el mensaje de 1888 nos muestra en relación a Jesucristo. La primera es un Salvador exaltado. La cita que leímos decía, este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. La Biblia nos enseña que ese Salvador exaltado tiene una naturaleza divina, la cual es enfatizada por el apóstol Juan en el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Esa porción de la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también ese Salvador exaltado que tiene una naturaleza divina, la Biblia nos muestra que tiene también una naturaleza humana. En Juan 1:14, el evangelio nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta buena nueva del amor divino nos muestra un Salvador cercano a nosotros, un Salvador que tomó nuestra naturaleza humana, un Salvador que puede compadecerse del hombre, pues sufrió en carne propia las mismas feroces tentaciones que nosotros experimentamos. Cristo no fue tentado de forma diferente a como nosotros somos tentados. Él fue tentado como nosotros somos tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Cristo es nuestro Salvador exaltado, porque Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escribe el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 9 de Filipenses 2 dice, por lo cual también Él le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ven ustedes por qué Cristo es un Salvador exaltado? No solamente su naturaleza divina lo presenta como un ser exaltado, sino también su naturaleza humana, porque siendo en forma de Dios, no estimó aferrarse a su naturaleza divina, sino que tomó nuestra propia naturaleza. La humillación de Cristo al tomar nuestra humanidad es la garantía de su exaltación. Recordemos que en la economía del cielo, la exaltación no es el producto del afianzamiento del ego, sino de la negación del ego. De hecho, Cristo dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cristo es un Salvador exaltado, no tanto porque sea Dios, sino porque siendo Dios se humilló a lo sumo. Siendo Dios se hizo un hombre y aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Pero el mensaje de Minneapolis, el mensaje de John C. Waggoner, ese mensaje que se presentó con poder en aquella asamblea en 1888, no solamente presenta a un Salvador exaltado, sino también a un Salvador universal. La cita que leímos en Testimonios para los Ministros dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Y también afirma más adelante su inalterable amor por la familia humana. Este es el componente central del mensaje. Este es el corazón mismo del mensaje que se presenta en Minneapolis. Cristo es el Salvador de todos los hombres, escribió el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:10, mayormente de aquellos que creen. Como bien lo dijo el apóstol, su sacrificio justificó la vida de todo ser humano sobre este mundo. Y eso lo leemos en Romanos 5:18. Ese texto dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, Jesús no nos salvó solamente de una muerte que deberíamos de experimentar en el futuro. Jesús salvó al mundo de una muerte que debería haber experimentado ya en el pasado. Cristo nos dio vida en la cruz. Y si el hombre elige guardar ese don, la vida que él dio en la cruz, disfrutará de ella por la eternidad. Pero si elige despreciar ese don, disfrutará de ese don por un tiempo limitado. Dios ha dado vida, la vida misma que él posee a la humanidad. El eterno sacrificio de Cristo que mantiene hoy con vida al pecador que no cree es exactamente el mismo sacrificio que permite que aquel que cree disfrute eternamente de esa vida. Podemos elegirla, podemos elegir guardar o rechazar esa vida, pero Dios en Cristo ha dado su propia vida. Y no solamente dio su vida, sino que también a través del poder de la cruz nos atrae a todos por igual con cuerdas de amor para que procedamos al arrepentimiento. Desde su nacimiento hasta la muerte, todo ser humano experimenta la atracción
del magnetismo del amor de Dios. El Señor utiliza todo tipo de influencias para que nosotros podamos llegar finalmente a la cruz. Nuestra decisión puede ser aceptar esa atracción, dejar de resistirnos o construir un muro de separación entre Cristo y nosotros y rechazar el don que Él nos da. En Juan capítulo 12, versículo 32, nuestro Señor Jesucristo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Elena de White escribió en relación a esta sublime verdad lo siguiente en El Camino a Cristo, en la página 26. Ella dijo: el pecador puede resistir este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Número 3. Este mensaje presenta a Cristo como un Salvador completo. En la cita que leímos se nos dice que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. También se afirma que todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. La Biblia afirma que Cristo nos salva del pecado, pero también Cristo coloca en nosotros una aversión al pecado. Cristo es un Salvador completo. La obra de la justificación no es meramente, hermanos, una legalidad, donde se nos declara justos sin hacernos justos, en ninguna manera. La justificación, como lo enseñó Pablo, cambia al hombre por completo, lo hace justo, lo hace una nueva criatura. En 2 Corintios 5:21, Pablo dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vean ustedes lo que él dice: hechos justicia de Dios en él. ¿No fue esa la misma obra divina que describió el salmista David cuando declaró en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Así que Cristo no solamente nos entrega un perdón que está basado en una legalidad, sino también que está basado en un cambio de nuestro ser interior. Su perdón no es una obra cosmética como generalmente el cristianismo enseña. Su perdón nos restaura, nos limpia, nos hace obedientes por completo a su santa ley. Esto significa que la obediencia es una manifestación de la justicia de Cristo en el corazón del hombre. Esto significa que la obediencia no es el producto del esfuerzo del hombre para agradar a Dios. Es algo que Dios hace en el corazón del hombre. ¿Y dónde leemos eso? Bueno, en Ezequiel, el capítulo 36, versículo 25 al 27. Me he saltado los pasajes por cuestión de tiempo, pero creo que es importante que leamos este pasaje. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Vean ustedes lo que el profeta dice en relación a la obediencia. ¿De dónde proviene esto? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Quién daría el corazón nuevo? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién pondría el espíritu nuevo? Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Quién quitaría ese corazón de piedra? Dios. Y os daré un corazón de carne. ¿Quién pondría ese corazón de carne en nuestro interior? Dios. ¿Dónde está el foco de atención? ¿Quién es el que hace esta obra? ¿Es Dios o es el hombre? Es Dios. Ahora, leamos la última parte. Y pondré, Dios, no nosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Resulta claro, mediante la lectura de este texto, que la obediencia
es parte de las inapreciables bendiciones del pacto, de los beneficios que Cristo pagó con su vida en favor de toda alma que anhela creer en él. La obediencia no es lo que yo puedo hacer por Dios, es lo que Dios puede hacer conmigo si yo se lo permito a él. Así que el mensaje de estos dos pastores, ese mensaje dado en Minneapolis, revela el gran amor de Dios por la humanidad. Un amor exaltado, un amor universal, un amor completo. Por esa razón, la mensajera del Señor escribió lo siguiente en Testimonios para los Ministros, página 467, con respecto a este mensaje. Ella lo describió como el principio activo del amor impartido por el Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿necesitaba el mundo en aquella época? Y de hecho, ¿necesita el mundo ahora, en nuestro tiempo, un mensaje así? ¿Sí o no? Claro. El mundo en aquella época había sido contaminado por un legalismo extremo, manifestado a través de la obra del hombre de pecado. El mundo había sido contaminado a través de un desenfreno moral, propiciado por la bestia que sube del abismo, Francia revolucionaria. El mundo estaba prácticamente desesperado, hambriento de tener una imagen plena y total del amor divino. ¿Quién habría de entregar esa imagen y esparcirla como fuego al mundo? El movimiento adventista. Dios nos entregó ese poderoso mensaje, el mensaje del tercer ángel, para que pudiésemos anunciarlo por doquier, para que el mundo fuese lleno de la gloria y el amor de Dios. En la cita que leímos de Testimonios para los Ministros, Elena de White nos dice que el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje que Dios ordenó al mundo que fuera dado. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo. Después de lo que aconteció en Minneapolis, nuestra historia nos revela que la lluvia tardía comenzó a ser rociada sobre el pueblo de Dios. La inspiración nos dice lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 1, página 425, la cita que aparece en pantalla. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará la tierra. Así que este mensaje es importante. No podemos obviarlo, no podemos ignorarlo. La justicia de Cristo está amarrada con el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje, dijo Elena de White, del tercer ángel en verdad. Y este mensaje está acompañado con el derramamiento de la lluvia tardía. Pregunto, ¿anhelamos nosotros que el Señor transforme nuestras vidas y nos llene con el poder de su lluvia, con el poder de la promesa de la lluvia tardía? ¿Qué debemos hacer entonces? No debemos de seguir orando para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, pensando únicamente en esa oración, que la lluvia tardía es sinónimo de poder, es sinónimo de un poder nebuloso que cubre y llena nuestras vidas. Debemos de orar y debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver a Cristo y su justicia, porque al verlo, al contemplarlo, al quedarnos maravillados ante la exposición de ese amor magistral, de ese amor exaltado, de ese amor universal y completo, nuestras vidas van a cambiar. La lluvia tardía está relacionada con la justicia misma de Cristo. Y este mensaje, el mensaje de la justicia de Cristo, es tan importante que el diablo, al notar que comience a ser predicado con poder en la iglesia y al mundo entero, no se va a quedar con los brazos cruzados. El diablo tratará de opacar, destruir, quebrantar, coaccionar, hacer a un lado este mensaje. Vean lo que dice Elena de White. ¿Por qué razón el diablo está interesado en destruir este mensaje? En construir un muro de separación entre el mensaje y el receptor. En la revista del Heraldo, del 3 de septiembre de 1889, la sierva de Dios dice: el enemigo del hombre
y de Dios no quiere que esta verdad, y el contexto de la cita está hablando de la justicia de Cristo, no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si el pueblo lo recibe plenamente, su poder será como, será quebrantado. Por eso es que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que Satanás está construyendo un muro de separación entre este mensaje y el receptor. No cometamos nosotros el error de rechazar este poderoso mensaje, este mensaje que fue presentado en el movimiento adventista hace más de 130 años atrás. No permitamos que nuestro ego religioso vuelva a dispersar los aguaceros de la lluvia tardía. El mensaje de la justicia de Cristo, hermanos, ya comenzó a resonar en el mundo desde hace 130 años atrás, y conforme el mundo vaya extendiéndose en el desarrollo de su historia, ese mensaje se irá acrecentando cada vez más. Las palabras que Elena de White escribió sobre la expansión de este mensaje se están cumpliendo. ¿Y cuáles son esas palabras? Ella dijo: un interés predominará, un tema absorberá a todos los demás: Cristo, nuestra justicia. No nos resistamos a la fuerza atractiva del amor de Dios. Contemplemos la cruz, creamos en las promesas del pacto eterno, abracémoslas mediante la fe y nuestra vida será completamente transformada. El mensaje del tercer ángel, hermanos, triunfará. Satanás no podrá detenerlo. Nada ni nadie detendrá el poder del evangelio de Cristo. Los días del reino de las tinieblas están contados, porque Dios ganará la última partida de ajedrez al diablo y utilizará el movimiento adventista como una pieza clave para comunicar un mensaje poderoso. En Testimonios para los Ministros, en la página 410, la sierva de Dios dice: los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel, así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó. El pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará. Todos los elementos opositores serán derrotados. Mis queridos hermanos, cuando entenderemos que la mayor necesidad que nosotros tenemos como iglesia no son estrategias evangelísticas agresivas y bien estructuradas, tampoco son programas atrayentes o líderes carismáticos que vayan al frente de la obra. La mayor necesidad que nosotros tenemos como pueblo es ser transformados por el amor y la justicia de Cristo, del Cristo crucificado. No perdamos tiempo en asuntos triviales y de poca monta. Miremos a Jesucristo, al Cristo crucificado, y seamos llenos del poder de la plenitud de su Espíritu. Permitamos que el principio activo del amor de Dios fluya en nuestras vidas, para que de esa manera comuniquemos al mundo el único mensaje que nos llevará muy pronto a nuestra casa. ¿Y cuál es ese mensaje? Cristo, nuestra justicia. Que el Señor les bendiga en esta ocasión.